Un momentito más, por favor. Ya bien, ahora sí, ¿cómo están? Buenas noches. Lo que les indicaba, vamos a continuar un poco lo que hemos hecho la anterior semana, ¿no? Fíjense, la anterior semana que hemos empezado, efectos de compresión, efectos axiales en realidad, la tracción y compresión, y lógicamente no he querido terminar con la parte de tracción, flexo, compresión, porque es una continuidad de lo mismo, solo que son elementos combinados a la primera parte que teníamos, que era todo flexión. Entonces, vamos a hacer ahora, van a ver que no es más complicado lo que hemos visto, es muy sencillo, pero sí tenemos que tener en consideración ambos elementos. Vayamos a ver, por favor. Vamos a ver, estábamos en, fíjense, hemos quedado como resumen, ¿se acuerdan? El elementos comprimidos, a ver que se cargue, aquí está. Elementos comprimidos, hemos hecho toda una teoría, hemos definido las integrales, las derivadas, todo eso, pero hemos llegado a un resumen, que es lo que nos interesaba, ¿no? Desde un resumen en la cual hemos definido tres tipos de elementos en compresión, ¿no? Las columnas cortas, las columnas intermedias, las columnas largas, y esas estaban en función de la testa definida entre 0, 11, 11 y K hasta 50 hemos considerado, ¿no? Al principio, o sea, las columnas cortas, lógicamente consideran que no existe pandeo, ¿no? En las columnas intermedias hay pandeo y agotamiento de material, y lógicamente se desarrolla una ecuación experimental, ¿no? Y por para valores mayores que de K, hemos definido la ecuación de Euler. Y lógicamente nuestra curva era esta. Bueno, esto todavía no se ha pasado, lo voy a pasar todo junto, para que tengan todo el concepto junto, flexión, compresión y flexo-tracción. Y lógicamente todo lo que estamos viendo se les va a proporcionar para que estudien y puedan leer. Esto lo van a poder aplicar también igual en la parte de JP, ¿no? Es que les interesa básicamente. Eh, Seguro mañana van a haber preguntas, aquellos que están haciendo su proyecto, porque van a tener algún inconveniente en el diseño de las columnas que les dije que hagan. Los que han logrado hacer se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Los que no, vamos a ver mañana qué nos dice. Vean, pero la idea es esa. Van a tener un problema y que es necesario que pregunten. Bien. Entonces, esta es la parte de elementos en compresión, ¿no? Y esta era la parte de elementos en tracción, más sencillo, ¿no? La parte sencilla era esta parte, ¿no? Si el área neta, habría nuestra fatiga, es en función del área neta, que está formita, la fatiga actuante es igual a carga sobre área neta, y esto debe ser menor al admisible, y el área neta tenía que disminuirse los orificios. El área neta, al no tener los orificios, tendría que ser el 85% del área bruta. Esos dos elementos habíamos visto, habíamos hablado, pero lo que nos interesaba era definir los elementos flexo-comprimidos y flexo-traccionados, ¿no? Bueno, espero, no sé si alguno tiene alguna consulta respecto a estos dos elementos. Estaban claros, se desarrollaron las formas, pero si hay consultas, me preguntan, porque lo que avanzamos ahora va a ser una cosa complementaria, ya de criterio y más fácil de solucionar. Veamos, si no hay consultas. Digamos entonces. ¿Por qué decimos las columnas comprimidas? Y miren, fíjense, yo os voy a poner los dos elementos. Aquí decimos, y lo voy a ampliar un poquito para que podamos leer y puedan ustedes entender. Dice, según su designación, nos señala este tipo de columnas sometidas a dos tipos de esfuerzos. Miren, los esfuerzos axiales de compresión o tracción, cualquiera que sea, y cargas transversales o perpendiculares al eje principal, que se traducen en un esfuerzo mayor de la fatiga de la pieza, disminuyendo por la capacidad de la carga. Estas cargas transversales, ¿no? Aquí están todos más abajo, van a originar flexión, ¿no? Pues lógico, cualquier carga transversal a esa sección que tenemos de diseño nos va a originar flexión.
o en otras palabras, momento. Entonces, el efecto transversal requiere una flexión que debe ser controlada por la fatiga admisible correspondiente. ¿Qué fatiga admisible? La fatiga admisible en flexión, así sencillamente, porque las otras anteriores están verificadas están controladas por las fatigas admisibles, si es en compresión, por compresión, y si es en tracción, por tracción. Esa es la idea, pero en este caso va a ser por flexión, ¿no? Por lo tanto, la viga real vendría dada por las siguientes relaciones que considera la interacción de los efectos. Esta es la forma de interacción de efectos. Miren, hay una parte que está, que da el momento, o sea, efectos de momentos, y otra parte, efectos de fuerzas axiales en general. Lógicamente, esta fórmula se la desarrolla cuando está en compresión, ¿no? Y lógicamente el valor tiene que ser menor que 1, es decir, lo mejor sería entre 80 y 1. El 1 va a ser el 100% de la fatiga. Noten, esta relación es la misma para ambos casos, en compresión, pero lo anotamos aquí, ¿no? La relación también es válida para elementos sometidos a momentos flexionantes y fuerzas axiales de tracción. Noten, es lo mismo, el efecto de flexión no se modifica, sigue siendo el mismo. El efecto axial tampoco se modifica, ¿no? O sea, el criterio es el mismo, porque vamos a definir es las cargas actuantes o fatigas actuantes sobre fatigas resistentes, esa es la idea. Pero sí, ¿en qué difiere? En que lógicamente la máxima carga en este caso es en el otro sentido, por eso aparece un signo negativo acá. Es por el sentido, vamos a ver después, no es que si este sería cero, no es que va a ser negativo, sino es el sentido de la carga. El área, que en la compresión es área bruta, en total no tenemos por qué restringir, en cambio en la tracción va a ser área neta, ¿no? Y la fatiga, está claro, en vez de ser la de compresión, sabemos que la fatiga de compresión se traduce en fatiga de pandeo, que depende de la longitud, entonces en tracción va a ser la fatiga en tracción. Entonces es lo mismo, ¿no? Conceptualmente es lo mismo. Carga sobre área y todo sobre fatiga en compresión. O carga sobre área y todo en fatiga de tracción. Esa es la idea. Lógicamente, en realidad, nuestra clase, nuestra materia, debíamos haber empezado con esta fórmula, ¿no? Con esta fórmula en general. ¿Por qué? Porque habíamos dicho al principio, el primer día de clase o después de haber hecho nuestra teoría, habíamos dicho, señores, ¿qué pasa si la carga fuera sea cero? Si fuera sea cero, entonces hubiéramos tenido esa consideración, ¿no? La primera parte y la segunda sería cero, menor que 1. Si despejamos ahí tendríamos el máximo momento menor a la fatiga admisible en flexión. Fíjense, el momento sobre sección es la fatiga actuante en flexión. Entonces, esto es lo que hemos hecho, todo lo que es en flexión. El actuante menor que el admisible. Esto es lo que hemos hecho. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, deberíamos haber partido de ahí y hacer todo lo que hemos hecho en flexión. Ese es el criterio. Y considerar corte, lo que hemos hecho hasta ahora. Pero esa es la idea. Entonces, se controla de esa manera. ¿Y qué pasa si m hubiera sido cero? Si m hubiera sido cero, entonces estaríamos hablando que no existe esfuerzo enlace sobre el principal. Por lo tanto, no existiría esfuerzos axiales o esfuerzos flexionantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría? Sucedería esto, ¿no? Que la carga, que sigue en compresión, pero fíjense, así se la nota, va a ser esta relación, que la máxima carga sobre área es igual a la fatiga, sobre la fatiga en pandeo va a ser menor o igual que 1, de donde la carga, ¿no? Va a ser igual a menor a la fatiga admisible. Entonces, la carga actuante, la fatiga actuante de pandeo menor a la admisible. Eso es lo que acabamos de hacer aquí. Esto es todo esta relación, ¿no? Y ahí ustedes diferenciarán, es corta, intermedia, larga, entonces viene toda esa teoría. Y ese es el concepto, básicamente. Entonces, esa sería la fórmula, eso nos varía. ¿Qué pasa si la carga sea positiva? Pues, si la carga es tracción, noten, no es que pongo lo que decía, el menos adelante, no es por el orden de la carga, es por el sentido de la carga. Entonces la ecuación sigue siendo la misma, ¿no? Pero lógicamente respetando las nomenclaturas que hemos planteado. Máxima carga sobre área neta menor a la fatiga admisible en tracción. ¿Qué es lo que tenemos? Que la fatiga actuante en tracción debe ser menor a la admisible. Estamos hablando en todo el nivel, el diseño que hemos hecho por efectos admisibles. Entonces, esa es la idea. Entonces, lógicamente, jóvenes, la que va a regular todo lo que hemos visto ahora es esta única carga esencial. Esta es la principal que va a regular todo. Es decir, y se dan cuenta cuando hay un elemento con el otro existen los dos efectos. Podría yo eliminar uno y trabajar con el otro. Es decir,
para ambos casos y estaríamos desarrollando las formas que hemos hecho anteriormente. Entonces, por eso, fíjense, al complementario a la anterior clase, solamente es esta parte nada más, ¿no? No es nada más, no hay nada nuevo, sigue siendo lo mismo que hemos estudiado. Lo que sí tenemos que ver es una aplicación, ¿no? Es decir, ¿cómo vamos a hacer? ¿Estamos de acuerdo? Y para dentro de aquello, estamos de acuerdo que hemos hecho algunos ejemplos de esfuerzos axiales con elementos arrastrados, ¿sí? Especialmente en compresión. El arrastrado en tracción no interesa, el arrastramiento de un elemento de tracción hemos visto que no nos afectaba nada en el diseño, solamente en compresión, definir el eje crítico, ¿no? Pero, y eso hay que darse cuenta qué sucede si existiría un efecto de momento más adicional. Entonces, vamos a vernos dos ejemplos. Si hay alguna duda, por favor, van preguntando, porque esto sí se les va a presentar también, seguramente como concepto en algunos de los elementos que diseñan en su proyecto. Fíjense, este es un ejemplo típico de una columna sometida a esfuerzo de flexo de tracción, ¿no? ¿Qué tenemos? Tenemos, fíjense, primero, las condiciones de contorno. Estamos haciendo un ejemplo claro, muy sencillo, es decir, estoy poniendo articulados a ambos lados, ¿no? Esa es la idea. Pero el sistema puede ser cualquiera, puede ser puede ser empotrado articulado, ambos extremos, el que ustedes vean conveniente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? En este caso, en el ejemplo, tenemos sistemas lados, ¿eh? Tenemos una carga axial, en este caso de compresión, de esa manera. Este elemento sometido tiene una determinada luz y tiene que una carga transversal. Esta carga transversal es la que nos origina el momento, ¿no? Esa es la idea. En este caso, estamos de acuerdo que esta carga también, para originar momento en una vía de este tipo, no necesariamente puede ser puntual, no necesariamente puede estar al medio, puede estar en otro lado, ¿estamos de acuerdo? Eh, Puede ser una carga distribuida, colocada de alguna manera, puede ser una carga triangular, puede ser una carga de cualquier tipo. Es decir, esa carga nos va a originar un momento, visto de esa forma la columna. Lógicamente ustedes me dirán, ingeniero, las columnas no son echaditas, no tengamos ese concepto, ¿no? Estamos hablando de elementos sometidos a fuerzas axiales. Las columnas no necesariamente son elementos verticales, no siempre. Van a haber columnas que no necesariamente sean elementos verticales. Repito el concepto. Las columnas son elementos sometidos a esfuerzos axiales, en la dirección que estén, o sea, y además considerando sus condiciones de control. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta puede ser de esa manera. Vamos a ver más adelante. Fíjense, esta puede ser una viga muy bien, que se ha sometido lateralmente a un efecto de compresión, pero por alguna razón sobre esa viga hay una carga. ¿Estamos de acuerdo? Pues más o menos va a suceder si ustedes en su proyecto pusieran aquí, estas serían dos columnas y de arriba quieren que baje otra columna que está agarrando el piso de arriba, lógicamente esa viga hay que diseñarla, varios conceptos, si es que tuvieran además los efectos axiales. En el proyecto ustedes no lo tienen. Estos efectos axiales no se representan, que no hemos considerado, por ejemplo, las vigas de proyecto, si es que consideraríamos el viento, ¿no? El viento que deberíamos considerar lateralmente, pero si es interno, entonces no lo estamos. Bien, entonces, esa es la idea, ¿no? Ese es el concepto, así funciona. Este es un ejemplo solo aplicativo para que ustedes den cuenta. ¿Qué tenemos que hacer cumplir? Al determinar que nuestra ecuación, perdón, nuestro sistema está sometido a esfuerzos de compresión, entonces aplicamos esta ecuación, ¿no? Es decir, momento, bueno, la cuestión de interacción que hemos dicho, el efecto del momento y el efecto de esfuerzo axial. ¿Qué necesitamos? Obtener las condiciones que tendríamos. ¿Qué valores? Las solicitaciones, primero. Miren, el máximo momento no está definido, aquí está definido solo la carga, entonces tengo que calcular el máximo momento en función del sistema que se me presenta. Repito, jóvenes, en función del sistema que se me presenta. Esta es una viga simplemente apoyada con carga distribuida, con carga puntual al medio. Entonces, su momento es un 4D, ustedes conocen como P por L, le hemos puesto T por L, ¿no? Esa es la idea, es un valor. La compresión está definida, podría no ser, vamos a ver qué pasaría si no estuviera la compresión, y eso es lo que vamos a aclarar. Aquí damos un valor de 200 kilogramos. ¿Y qué más tenemos? La fatiga admisible en flexión. Eso es lo que tenemos. De toda esta ecuación yo tengo el momento, la carga, tengo la fatiga en flexión y no tengo la fatiga admisible en pandeo.
Entonces, vamos a tener que considerar para una pieza, esa batería de museo, para una pieza. Marco Antonio, apague su micrófono. ¿Por qué discute en su casa? Hágale caso a su mamá. Marco Antonio, ¿dónde estará joven? Mira, sigue hablando. ¿No ve? Están discutiendo, no hace caso a su mamá. Ya puede. No quiere apagar, se lo voy a apagar yo. Marco Antonio, pasa lejos. Ay, mi tío. Se ha ido a dormir. Ya. Bien, ¿dónde estamos? Continuaremos con esto. Un poco nos distrae esas cositas, ¿no? A ver. Creo que estamos aquí. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Noten? Para poder, a ver, jóvenes, para el diseño, flexocompresión no es tan directo como la flexión, ¿no? Porque en este caso necesitamos la pieza para ambos elementos. Entonces, probamos piezas, siempre hay que probar, cualquier pieza. Ojo, no se preocupen, siempre cualquiera. Entonces, ya hemos dicho anteriormente en los efectos de axiales, especialmente en compresión, una tercera, cuarta alternativa es la solución. Bien buscada es la solución, a veces en tercera, pero yo les aseguré que la cuarta siempre es la más lógica. Bien, ¿por qué? Porque escogemos cualquiera. Eso quiero que entiendan jóvenes. No es que, no, tiene esa luz tanto, esta carga debía entrar con... No, no, tomen cualquiera, porque eso va a suceder. Eso, el que acepte o no acepte aceptar esa pieza les va a decir el diseño. Falta, no falta. ¿Está sobredimensionado o no está sobredimensionado? ¿Ya? Bien. Pues miren aquí en el ejemplo. Entiéndase muy fácilmente, así son todos los ejemplos. Repito, dependiendo de los momentos, consideraciones de contorno, todo es igualito. Una vez determinados los efectos y definidas las fatigas. Veamos. Una pieza 3/8. ¿Por qué hago una pieza 3/8? Porque me interesa determinar la esbeltez de la pieza. Entonces, lógicamente, paralelamente a que voy a determinar la esbeltez, yo voy a sacar de mi tabla su área y modo de sección en el eje X si es que quiero que la pieza esté parada. ¿Estamos de acuerdo? De ese concepto. Si ustedes dicen que está echado o el problema dice que está echado, entonces tiene que ser en el eje Y. Bien, ¿qué tenemos acá? Fíjense cuál va a ser la longitud en el eje Y, en el eje X, ¿no? Entonces, vamos a hacer la longitud total en el eje X es de apoyo a apoyo. Esa es la longitud total, por lo tanto van a ser 300. Dividido entre su altura de 8 son 19. Y en el eje Y, ¿no? A ver si se entiende, el eje Y está, la deformación del eje Y está paralelo a esta línea que estoy haciendo, ¿no? El eje X es su eje, se deformaría, a ver si me entienden, se deformaría así. Y el eje Y se deformaría en este sentido paralelo, aquí está a su pizarrón, si quieres, o a su pantalla, ¿ya? Entonces, noten, en estos casos, está claro que al tener una menor luz, una de las secciones, que en este caso es el eje Y, es el más crítico, 46.15. El otro no es crítico, ¿no? Es decir, en otras palabras, ¿qué sucede? Si ustedes someten esta carga axial de 2 toneladas, entonces se dan cuenta que se va a pandear en en el plano de su pantalla, ¿no? Se les va a salir hacia su carita si quieren. Están mirando de frente, hacia adelante les va a salir. En cambio, el eje X debería ser este. Ese es el concepto. ¿Ya? Entonces, por eso el eje Y es crítico. Entonces, para 46.15, ¿qué es lo que hago? La fórmula de Euler. Ya tenemos anotado, ya sabemos cómo es, y entonces definimos este valor. Saco la fatiga admisible pandeo, esto es lo que me interesa, 46.15 nos da 15,45 kilogramos por centímetro. Nuevamente aclarar, ¿no? Si fuera una solamente por flexión, pero por compresión diríamos que de 110 kilogramos por centímetro cuadrado que soporta la pieza de maderas, aquí no estamos hablando de tipo de madera, se supone que es tipo B, repito, sobre los 110 kilogramos por centímetro cuadrado que ustedes tienen como fatiga admisible en compresión en maderas tipo B, para las fibras paralelas a las fibras si quieren, solo soporta 15,45. Lo demás está yendo en pandeo. Entonces es una columna muy, muy esbelta, por eso es muy larga. ¿Ya? Esa es la idea. Estoy diciendo muy, muy exagerando, que no necesariamente es así, ¿no?
Hago los reemplazos, ¿sí? Ustedes lo van a hacer también. Van a reemplazar la ecuación, los valores que están indicados en esta ecuación, reemplazamos. Y lógicamente, fíjense, es aconsejable escribir por partes. Yo entiendo, ustedes son unos capos, son calculadoras, operan todo a la vez y dan un resultado final. Sí, no está mal, funciona. Pero yo les recomendaría que ustedes hagan por partes. ¿Por qué? Porque es bueno saber cuál es el efecto más grande en este sistema. ¿El efecto de flexión o el efecto de compresión? Noten acá el efecto de compresión es crítico. Es más crítico que el efecto de flexión. Entonces, al ser más crítico este efecto que está sucediendo, que la pieza es todavía no es muy resistente en el eje que piensa pandearse. Y aquí hemos visto que es así, muy cerca al 50. Entonces, por eso nos ha fallado. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Miren, fíjense, ¿qué es lo que he hecho? Noten aquí, noten este segunda alternativa. Ya no tomo 3 por 8. El 8 lo voy a mantener, porque ustedes saben, por las ecuaciones que hemos hecho anteriormente, esta altura, eh, controla la flexión, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque es B, por la inercia de homosección, ¿no? La inercia es B h al cubo sobre 12. Entonces, mientras más alto, mejor la flexión. Aquí no necesito. La flexión está bien. Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Me está fallando en este espesor de la pieza. Entonces, como falla el espesor de la pieza, miren, he subido a 4 para probar. ¿Estamos de acuerdo? Para probar, nada más. Para ver, entonces, cómo me mejora. Entonces, si hago las esbelteces, fíjense, ¿qué es lo que ha cambiado? En el XY no ha cambiado nada. El XY sigue 300 entre 19, no ha cambiado nada porque no lo ha afectado. En cambio, en el eje Y es 300 entre 9, que es el valor de 4 pulgadas, no 9 centímetros, o sea, 33.3. Entonces, ha cambiado de 46.5 a 33.3. Efectivamente, sigue siendo diseño como columna larga. Entonces, aplico la fórmula de Euler. Exactamente a los mismos procedimientos, saco la fatiga admisible, ¿de acuerdo? Defino bien, pero la fatiga admisible de pandeo, reemplazo los valores, cuidando siempre unidades, reemplazo en las fórmulas y lógicamente vemos que pese a esto, lógicamente al tener 4,8 me ha mejorado también en modo sección, ¿no? La inercia, ¿por qué? Porque sabemos que la modo sección es BH al cuadrado sobre 6, me mejora, ¿no? Si mejoro el ancho, me va a mejorar, y ha mejorado. ¿Sí? Aquí la pieza ya de flexión sí está muy bien. Bien, de aquí partimos. De aquí partimos. Es una pieza que sí está aceptada. La pieza 4x8 soporta ese efecto, pero no es la más económica. Ahora sí, una vez que ustedes detectan un valor que satisface las condiciones, entonces, fíjense, la pieza 4x8 sí satisface, está bien. ¿Es la mejor? No sé si es la mejor, tengo que probarla. Entonces, pruebo. ¿Qué hago? Busco ahora una más chica. Entonces, fíjense, en el mismo grupo de 4x8 busco la 4x7. ¿Por qué busco en el mismo grupo de 4x7? Porque no modifico ya mi esbeltez, ¿no? La de 4 no me interesa, sigue siendo baja. Pero la de 7 no me interesa en el eje X. La de 4 se ha mantenido igual que el anterior caso. Esa es crítica y aquí también es crítica. Por lo tanto, no necesito volver a calcular, pero aquí lo hemos calculado solamente para que sepan que es el mismo valor. Reemplazo valores y me da este dato. Entonces, fíjense, esta es la pieza más económica, porque me da 0.94 menor. ¿Estamos de acuerdo? Esa va a ser la idea. Entonces, no va a haber más económica. No puedo comparar con una pieza 3 porque la pieza 3 me ha fallado. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la única, y ojo, la única, la más económica va a ser esta. ¿Bien? Hago notar lo siguiente, jóvenes, no, creo que se ha entendido así. Bien, quiero notar para que vayan razonando. Fíjense, yo he empezado acá probando una pieza 3x8. No necesariamente, les dije cualquiera. A ver, cualquiera. Supongamos que ustedes, cualquiera, no sé, digamos Franco, estoy leyendo su nombre acá, decide que quiere probar la pieza. Voy a poner un valor. La pieza 6x10, supongamos, la pieza 6x10. ¿Verdad? Que va a tener un área grande, una extensión grande, la tabla, podemos sacar también. La esbeltez esta va a ser bien chica. Y fíjense, si ustedes van al valor de la tabla, permítanme sacar la mía y ustedes pueden verlo de ustedes.
la tabla que estoy diciendo. Fíjense, si ustedes van a la tabla, estoy diciendo, pues, anótense, 6 por 10, anoten solamente para analizar lo que quiero decir. Y vayan escribiendo si quieren. Por ejemplo, la 6 por 10 tiene un módulo de sección de 1344, súper alto, estamos de acuerdo, y un área de 336 centímetros cuadrados, bastante grande, ¿no? Su advertencia en X, ¿cómo sería? Su advertencia en X sería los mismos 300, pero dividido entre la altura, que sería 24, ¿no? Y lógicamente aquí les da 12.5. Fíjense, y es casi columna corta por el eje X, porque columna corta hemos dicho hasta 11, ¿no? Y en el otro caso vemos, si hacemos 300 dividido entre el valor 6 y el valor 6 con 14 centímetros, entonces estamos hablando de 21,43. En vez de ser 46,15 era 21,43. Vamos a suponer que hubiera sido 21. ¿Qué va a suceder? 21 columna intermedia. ¿Estamos de acuerdo? Que tenía que haber usado la ecuación la ecuación experimental. Calculaban esa factura admisible con una ecuación experimental, les daba un valor cualquiera, no interesa los valores, lógicamente les iba a dar más de 70, ¿no? Porque la ecuación experimental es el 2/3 de 110, ¿no? Entonces, ese es 73.33. En la ecuación experimental, la fatiga les tiene que dar desde 73.33 hacia arriba. Pues este valor iba a ser bastante alto. Con estos valores altos, ¿no? Con disminuir estos valores altos y en la fatiga también alto, ¿qué iba a suceder acá? No iba a salir 0,51, iba a salir, me voy a inventar un valor, si ustedes pueden ayudar con una operación, los que están con su calculadora, a decir, por ejemplo, no 0,51. Como es más alto, me podía haber salido 0,02. Y este me daba 0,05, digamos. Bien bajo. Eso sucede. Entonces, ¿qué sucede? ¿Es la pieza es menor que 1? Sí. Si sumaban me iba a dar 0,07, por decir algo. Menor que 1, sí. ¿Satisface? Sí. ¿Es la más económica? No. ¿De acuerdo? No es la más económica. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? En que no interesa por dónde empiecen, no necesariamente las 2x3, las 2, puede empezar una pieza grande. Entonces, como no es la más económica, ¿qué es lo que van a hacer? Van a buscar una pieza ya en el grupo de 6, en el grupo de 4 van a buscar, y seguro buscarán la 4x8. Miren, qué coincidencia, ¿no? La 6 no le está, es muy grande, 6x10 no, o es mucho, bajen de grupo, al 4. ¿Cuál busco? La 4 si quieren por 10 primero, sigue grande, ahora sí, la 4x10 también satisface, ¿qué debo hacer? Seguir buscando más económico, la 4x8 satisface, ¿cuál busco? La 4x7 satisface, hacen la 4x6, no satisface, entonces la que es la 4x7. Y digo no satisface la 4x6 sin necesitar de calcular, jóvenes, porque estoy en 0,94, ¿no? Estamos de acuerdo que la 4x6 no va a dar. Por lo tanto, fíjese la relación de variación que existe entre estas piezas, ¿no? Si estamos linealmente queremos hacer lo mismo, pues estamos hablando de 0,18 de diferencia. La 4x6 nos tendría que dar en realidad 1,12 y nos va a fallar. Esa es la idea. Entonces, darnos cuenta de qué pieza voy a hacer. Lógicamente, aquí, fíjense, hemos hecho un acercamiento muy rápido entre tres elementos. Bien, yo creo que está claro eso. Si hay alguna duda, podría hacer otro ejemplo más para que vean qué pasa si se río hasta cierto lugar, ¿no? A ver, en el ejemplo, noten ustedes qué quiero hacer notar. Este va a suponer que es una viga, y aquí arriba, ahí, lo que les decía, si quiero otra columna u otra viga que viene de otro lado, y qué es lo que está haciendo esta viga, este elemento, o sea, viga, columna, lo que ustedes quieren ver, este elemento se va a deformar con la viga. ¿Se dan cuenta? Sí, en ese sentido. Va a caer también, en este caso, ¿no? Y en el otro eje Y también se va a mover hacia adelante. Pero ¿qué pasa si voy a arrastrar? ¿Qué va a pasar si arrastro? Por ejemplo, el mismo ejemplo. Miren, el mismo ejemplo lo vamos a hacer, pero fíjense, ¿qué estoy haciendo? Diseñando con una figura de reflexión.
ajustando el eje Y. Estoy ajustando acá. ¿Por qué digo ajustar el eje Y? Esta viga, ahora sí fíjense, porque hay una viga y hay otra viga que está soportando, que seguro algún rato tal vez ustedes pueden hacer el proyecto también, pero le estoy clavando en este lado. A ver, entiéndase cómo funciona este elemento. Al clavarle, y cuando actúa esta carga, el eje X, ¿cómo se va a comportar? Estamos de acuerdo que el eje X se va a comportar igual que el anterior ejemplo, ¿no? Igual se va a deformar esta carga, si deforma el eje, si se flexiona esta viga en este sentido, entonces esta viga, la que está colocada arriba, también va a bajar, ¿no? Entonces va a estar en este orden. Pero ¿qué pasa en el eje X? En el eje X, fíjense, en el anterior caso, en su pantalla, hacia ustedes, hacia su visión, hacia su cara, se pandeaba en ese sentido, desde aquí hasta aquí. ¿Estamos de acuerdo? Hacia ustedes. ¿Estamos de acuerdo? Como ahora está clavado acá y esta viga no puede salir hacia su cara, hacia sus ojos. ¿Por qué? Porque si sale hacia sus ojos, el apoyo del fondo no estaría bien considerado. Entonces, este elemento lo está arrastrando el eje Y. Entonces, ¿cómo se deforma? Miren, ahora les voy a hacer, si me entienden. Existe arrastramiento entre este punto y este otro punto. Entonces, la pieza se deforma desde este punto, desde acá, del primer apoyo, hacia su pantalla, hacia su cara, si quieren, hacia sus ojos, en este sentido. Y a partir de acá hasta el otro punto, yo puedo decirles hacia su nuca, si quieren, hacia atrás, hacia ustedes, en este sentido. De tal forma que se va a formar una S. Una S. Pero en el sentido frontal hacia ustedes. Ese es el pandeo en el eje Y. Entonces son pandeos diferentes. ¿Estamos de acuerdo? Eso quiero que se entienda. Pues cuando hay un arrastramiento hay que ver dónde lo arrastra. ¿Qué va a suceder en algunos casos? Ustedes tengan, si están haciendo viga, una viga, están apoyando otras vigas, tienen que saber que un eje está arrastrado. ¿Por qué? Porque esa viga se tiene que unir, así sencillamente. Si no estuviera unida, yo hubiera hecho, a ver si se entiende, le hubiera dibujado esta viguita, también lo hubiera dibujado aquí arriba, ¿no? Fíjese, si no hubiera estado unida, este ejercicio aquí yo le hubiera puesto la viguita. Miren, le hubiera puesto la viguita, listo. Ahí está, la misma viga es, ¿no? Ahí está. Es la misma viga, no tiene efecto más. No está unida. Entonces, ¿qué ha pasado? El eje Y está funcionando bien. No hay problema. Es lo mismo, ¿no? Solo que lo hemos hecho de esa manera. Ya. Pues les decía, o sea, hecho el análisis, lógicamente el diseño es igual, es similar, no se modifica, no se va a modificar. Entonces, hago la misma cabeza, fíjense, son los mismos valores, es solamente para saber cómo se operan nada más, ¿no? Son los mismos valores, saco el mismo momento, son las mismas condiciones de apoyo, el efecto de momento es el mismo, ok, da lo mismo, el tipo de madera igual, todo. Pruebo con la pieza 3x8, miren, ahora, ¿qué ha sucedido con la pieza 3x8? Fíjense, a comparación del otro lado. El eje X, la misma 3x8, estoy por la misma, no es otra cosa. El eje X no es crítico. El eje Y es más crítico, pero es menos crítico, porque su esbeltez está en el eje nerviostrado, ¿se entiende? En la mitad. Repito, no necesariamente las cargas están a la mitad. Podría ser 1/3 y 2/3. Entonces, lógicamente, el crítico sería 2/3, ¿no? La luz más crítica. Eso es lo que tienen que ver ustedes. Entonces, aquí tenemos que en vez de 300 y es 150. Y noten, en vez de 45, creo que hemos visto anteriormente, baja 2308. Muy cerca de columnas intermedias, ¿no? Muy cerca. Por lo tanto, al sacarles del test, miren cuánto ha subido. Muy cerca de 73.3. Digo muy cerca porque hay una pequeña variación. ¿No recuerdo? Este es un valor. Fíjense, en este caso, al reemplazar valores por ese arrastramiento, la pieza 3x8 me satisface. ¿Por qué? Porque el problema ya no es el eje Y. Fíjense, la compresión no es problema. ¿Por qué? Porque su paneo es reducido la luz. Muy bien, y encontrar la pieza. Miren, muy fácilmente encontrar la pieza. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Es la pieza? No, no estoy seguro. No puedo decir sí es la pieza. No, ¿qué debo verificar?
una más económica. Entonces, en vez de 3 por 8, pongo una 3 por 7. Lógicamente más económica. ¿Por qué siempre utilizo del mismo grupo cuando pruebo? Para no volver a calcular la fatiga de pandeo. No quiero ponerme la flojera, digamos. Ok, magnífico. Ahí está. Coloco ese valor en esta pieza porque es más cómodo, ¿no? Y cuando tengo estos valores, a veces no se escribe, sino directamente ustedes operan con su calculadora y van buscando todas las piezas del mismo grupo. En este caso de 3, hemos tomado el 7. Reemplazo valores, ¿sí? Reemplazo valores y sí me satisface. Noten, sí me satisface. ¿Está claro? 0,98. Pero, ¿es la más económica? No sé. Entonces, busco otra más económica en otro grupo. En este grupo de 3, la más económica es esta. Pero en el grupo de 4, había habido la pieza 4 por 5. ¿No recuerdo? La 4 por 5. Fíjense, que área tiene menor de 107 a 103. Hago el análisis, ¿no? Hago el análisis. Tenemos acá en 4 por 5, bueno, aquí mi análisis, este 105, debe haberme satisfecho, ¿no, jóvenes? A ver, permítanme calcular, ayúdenme a calcular conmigo. Esto tendría que ser 150, también dividido entre 9, ¿verdad? Así tendría que ser. Porque no, estamos registrando. Todos estos están mal. Permítanme, por favor, este valor está mal anotado solamente. 150, 150. A ver, veamos este análisis. Este valor, ¿me siguen, por favor? 150 entre 300 en el eje X es 300 entre 5, sería 300 entre 12.5. Cambio, en estos casos sería 150 entre 9, aquí está un pequeño error, 150 dividido entre 9, me da 16.67. 16,67. Eso por favor corregiremos, ya veremos cómo nos da. Pero entonces el crítico ya no es este, ¿no? El crítico sería este. O sea que ha cambiado de lugar el crítico. Este es 26.09. Entonces, sigue siendo Euler. Aquí va a tener 26,09. Eso por favor, ¿verdad? No sé qué nos pasó ahí, ¿eh? Veamos. 329. Nos da aquí 48, 33. Este valor hay que ponerlo aquí, ¿no? Bien. Eso sería, por favor. Así nos ayudaron. Fíjense, aquí el problema es este, ¿no? En la pieza, por más que haya corregido ese error, mi problema no estaba en la determinación del pandeo, estaba en la flexión por su área. En cuenta esta pieza, 4 por 7. Entonces aquí sería este valor, de todos modos lo calcularemos, por favor, para tener anotado. 200 dividido en 205. 0,40 le pondremos, 0,39, 0,40. 1,41. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Fíjense, sigue siendo este, ¿no? Veamos, hay otro más económico, 2,5 por 8. No voy a seguir cometiendo ese error, jóvenes, van a disculpar. Es que se ha ido el ejercicio de arriba. A ver, nuevamente voy a revisar atrás. Miren, en vez de las 4 por 5, y en vez de las 2,5 por 8, la 4 por 5 no satisface, ¿no? Es que es económico. Entonces voy a ver de tablas, no sé si vale la pena seguir haciendo la 4 por 6.
busco, no hay otra, ¿no? O sea, no tiene sentido, pero de todos modos, el 2,5 lo vamos a hacer. Fíjense, la más económica de la pieza 107.5 que satisface es la 4x5, pero la 4x5 no está satisfaciendo. Entonces alguien me dirá, voy a poner la 4x6, la 4x6 no puedo colocar porque es más, tiene un área de 126, es más que 107.25, por lo tanto no uso 4x6. Entonces en la tabla esta que no me ha satisfecho, la voy a analizar con esta otra, la 2,5 por 8, porque en la tabla es la única más chica que 107.25. Saco esos valores y lógicamente hacemos el mismo procedimiento. Veremos cómo está acá. 150 dividido entre 5.25, 50 dividido entre 5.25 me da igual 28.57. Me anotaré aquí, por favor, y el cálculo tendría que darse, ¿no? 28,57. Ese valor me da, en cambio, en este caso, no está definido el ancho mínimo, este valor no va, y el diseño tendría que hacerse por Euler también, ¿no? Por Euler. Entonces, reemplacemos ese valorcito antes de colocar acá, miren, toda esta ecuación me voy a copiar. Bien, no importa aquí. Y lo vayamos reemplazando, ¿no? Tenemos estos. Su modo de sección sería 315.88, pongamos. 315.98. Me irán con sus operaciones. Y el otro sería entre 99,75. Y sobre 28,57. No, perdón. Este valor no es 28,57, ¿no? Tenemos que calcular la fatiga visible de pandeo. Eso sí. 40.31. Si alguien me está siguiendo con sus calculadoritas, sería ideal que me vayan corrigiendo. ¿Verdad? Esto todavía, pues no sabemos si es cierto o no. Entonces acá ponemos 40.31. Bien, todos los tenemos. En este nos da 0,63. Y en el otro nos da 0,49, 0,49 podemos poner. A ver si 0,50 da. 1.12, 1.13 podemos poner, ¿no? 1.12. Así sería. Noten qué es lo que he hecho, jóvenes. Van a haber ha habido unos errores acá, ¿no? En estas longitudes, en estos arrastramientos.
pero el concepto es el mismo, o sea, no ha modificado nada. Lo que tenemos que hacer es que no puedo yo agotar, determinar la sección si es que no agoto todos los perfiles que debo considerar. Por ejemplo, repito, si aquí utilizo una 3x7, tengo que buscar piezas más económicas. Puede ser un análisis de lo que acabamos de hacer. 3x7, la más económica en el grupo de 3x7, lógicamente sería una 3x6, ¿no? Pero la 3x6 no me va a satisfacer. Eso está, queda claro. No tiene sentido probar la 3x6. Los cambios de grupo. Voy a un grupo más grande, la 4x5 con un área menor. Pero esa 4x5 no me satisface. Si no me satisface, la que satisfaría es la 4x6. Pero la 4x6 no es la más económica. Por lo tanto, en ese grupo ya lo dejo. Me voy hacia abajo, ya en el grupo de 3, hemos dicho 3x6, da. O sea, no se va a considerar. Voy a la 2, al grupo de 2,5, y la pieza más económica de ese grupo es la 2,5 por 8. ¿Estamos de acuerdo? Alguien me dirá, pero ingeniero, ¿podríamos utilizar la 2,5 por 10? No, la 2,5 por 10 ya no es más económica que la 3x7, si me entiende. Está claro, la 2,5 por 10 sí me va a dar, pero no es más económica. Por lo tanto, pruebo esta 2,5 por 8. Tengo que probarla para ver si satisface. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos lo mismo que hemos hecho anteriormente, corregir estos valores, verifíqueme por favor solamente si me he equivocado al estar desarrollando estos valores, ya sacamos las mismas esbelteces, y ahora otra vuelta es en el eje X, en el eje Y es el crítico, ¿no? Saco la fatiga admisible de pandeo y reemplazo estos valores. Y por lo tanto, esto tampoco me ha cumplido, ¿no? Entonces voy a poner, no me va a cumplir. Y por lo tanto, la única pieza que ha satisfecho toda esa es la pieza 4x7. ¿Estamos de acuerdo? Esa va a ser la idea. ¿Ya? Esa va a ser la idea. Aquí vamos a ver esa parte. Así sería. Entonces, esa es la manera de diseñar, jóvenes. ¿Ya? No tenemos, fíjense cuántas alternativas nos considerar. Si bien muchas no son, he hecho 4 alternativas. 1, 2, 3. En 3 igual he definido, ¿no? Entonces no tengo que definir más. Normalmente eso va a suceder. Pues decía, porque más o menos y al principio me ha aproximado mucho, esa es la idea. No, 4, porque hay 1, 2, 3, 4. Eso es lo normal. Así va a suceder, ¿ya? Entonces, esa sería, jóvenes, la forma de diseñar. Que lo que tenemos que tener cuidado es ver si el elemento es ariostrado, en qué eje, o si no es ariostrado, en qué eje. Bien. Lógicamente, miren, este es un ejemplo muy típico que quiero implementar, pero, y usted me pregunta, pero ¿cómo puede un elemento aparecer una solicitación axial? Por ejemplo, ya dije anteriormente, por efecto de viento. Pero, ¿qué más? ¿Qué pasaría si en vez de esta carga, supongamos que nuestro es efecto de 200 kilos lateral que estamos colocando, pero ¿qué pasaría si esta carga, en vez de ser una carga que está perpendicular a esta viga, la pongo una carga inclinada, ¿no? La pongo inclinada, un determinado ángulo, no interesa cualquier ángulo. ¿Qué es lo que sucede? Si esa carga yo la descompongo en dos fuerzas, ¿qué tipos de fuerzas voy a tener? Voy a tener una fuerza, digamos, perpendicular y una fuerza paralela, si tiene más de sentido. Entonces, la fuerza perpendicular me va a originar el momento y la fuerza paralela me va a originar la compresión. ¿De acuerdo? Ese sistema, estoy adelantando lo que vamos a hacer mañana, ese sistema que tiene carga inclinada es el sistema que se aplica en las escaleras. Lo que nos da la escalera es al revés, es decir, la viga es inclinada y la carga es gravitacional. Por lo tanto, existe ese efecto y es necesario solucionar por compresión y veremos, mañana si lo vamos a ver, o preguntarán ustedes cómo podemos considerar si existe un arrastramiento o no existe el arrastramiento, ¿no? Y lógicamente si la carga va a estar en el centro o no va a estar en el centro, ¿no? Entonces, esa es la idea, jóvenes, del diseño de las piezas de flexión y compresión en radar. Este es el diseño general de cualquier pieza sometido a cualquier tipo de esfuerzo, ya sea axiales, de tracción compresión, o momentos flexionantes si quieren, o una combinación de ambos. ¿Estamos de acuerdo? Bien, esto es lo que quería darles, esto les va a proporcionar con esta corrección. Por favor, háganme una revisada, por favor, lo que acabo de hacer. Ahí ha habido un pequeño error, ¿sí?
Pero si las operaciones están dadas, si de todos modos esto yo os voy a enviar y ustedes lo van a ordenar bonito y ustedes lo van a corregir o revisar si estaría bien. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? No tendría que haber problema en el diseño ahora, ¿no? Ya podrían diseñar todos los elementos. Ahora, fíjense que con ese concepto podrían diseñar todos los elementos ya que veamos. En el proyecto, ni qué decir, todos los elementos. En el proyecto, solamente en la armadura, tenemos efectos esenciales, ¿no? De tracción. Pero todo lo demás en compresión. Son columnas y hay que considerar las fatigas de pandeo. Yo necesito para mañana que ustedes ya me pregunten qué sistemas tienen y qué creen que puede existir. Hay flexo-compresión, flexo-compresión, cómo van a diseñar en esos sistemas. Pues ya estamos avanzando en eso. Seguro va a haber una pregunta, les decía, aquellos que están haciendo, tienen algún problema en el diseño de compresión. ¿Cuál es ese problema? Eso quiero que lo vean y mañana el ingeniero no puede diseñar porque tengo este problema. Pues vamos a aclarar, ¿no? Que esas preguntas quisiera yo poder escuchar de ustedes. Si no, los voy a dejar hasta que después estén haciendo compresión y tengan ese problema. Hay un problemita muy pequeño, pero es un problemita que hay que solucionar. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna consulta? Esto les voy a enviar también a sus... ¿Sí, adelante? Ingeniero, buenas noches. Sí, Tengo dos preguntas puntuales. Es sí. sobre lo que hicimos la anterior clase. Sí. Inge, Sí, te estoy en el escuchando. primer problema que hicimos la anterior clase, en el primer problema que hicimos, usted solo analiza la esbeltez con el radio de giro en X, ¿verdad, Inge? ¿Por qué solo hace eso y no con los dos? A ver, te voy a explicar. Veremos el ejemplito que dice Hugo. ¿Dónde estarán esos ejemplos? Deben estar aquí. Estoy buscando el ejemplito, ¿ya? Es bueno, me han hecho la misma casi pregunta en la teoría, ¿no? Y, no. Vamos a ver. Hugo se refiere a esto. El primer ejemplito debe ser... ¿dónde está? Este ejercicio te refieres, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Sí. Ya. A ver. Y hemos entendido ahora con ese ejemplo que acabamos de hacer de columnas de la flexocompresión, estamos entendiendo los registramientos, ¿estamos de acuerdo? Se da cuenta lo que es el registramiento, es que el eje no se mueva en el sentido de ese eje, eso es el registramiento. Es esto, a ver jóvenes, les voy a cortar un poquito, esto quiero que hagan, mira, esto les voy a mostrar, a ver si me entienden. ¿Dónde está? Me mostraré una piecita rectangular que tenga en algún lado. A ver, por ejemplo, pero con tantas cosas raras. Bien, fíjense, joven, esta es una cajita, veremos. A ver qué otra cosa puede tener. Ya no interesa. Miren, ahí sí está. Yo creo que esto vamos a notar bien. Esta es una columna. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende la columna? Esta es una columna que tiene una sección, un ancho B. ¿Está claro? ¿Se está viendo bien? Sí, ¿no? Y una altura H. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? ¿Ya? Bien, entendamos esto, jóvenes. En la vida de este tipo, bien con esta pieza de madera, aquí tengo una que está más mira. Aquí está, ¿no ve? Esa es la viga, es una viga de madera, aquí está. Este es el eje, este es el ancho B, y esta es la altura H. El eje X es este, ¿entiende? ¿Qué pasa así? Es un plano, es un plano. Pues el eje X, cuando esta viga, ya se está imaginando, este es el eje X, aquí está el eje X, es un plano, el eje X. Cuando esta viga se deforma, se flexiona, entonces está flexionando así. ¿No se acuerdan? ¿Notan mi mano hacia abajo? ¿Sí? Eso es flexionar. Bien. El eje Y es este.
Entonces, si se flexiona en el eje Y, voy a llamar flexión o deformar en el eje Y si quieren, se va a deformar en el eje Y así. No sé si entiende. Igual mi mano, no sé si se nota, así, así. ¿Están notando, jóvenes? Esa es la idea. Bien. Sí, Lo que se mismo ve. eso mismo en la columna, ¿ya? Si yo pongo una columna, a ver un poquito más atrás, pondré para que se vea casi todo. Ahí está. Creo que sí se ve, ¿no? Lo vamos a subir todo. A ver, ahí, para que puedan ver. A ver, ahí creo que se nota, ¿no? Ahí está. Ahí, a ver. Fíjese esta columna. Voy a poner en cualquier lado, ¿ok? Ustedes están viendo esta es la cara ¿cuál? La cara H, ¿no? Esta es la cara B. Esa es la idea. En esta cara H, su eje es este. ¿Entienden? Ese es su eje. Y en esta cara B, su eje es este del medio. Bien, columna. A ver, sin necesidad de calcular, y ustedes me van a decir, si yo empiezo esta pieza a comprimir, es claro que la deformación se la va a dar, entonces si ven mis manos en este sentido. En otras palabras, el pandeo se da en este sentido. Antes, fíjense, en este sentido, ¿no? Antes que en este sentido. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Sí? Antes que en ese sentido, porque esta pieza, este grueso que estoy agarrando aquí, este macizo, es bien difícil que lo deforme. Si hago con una reglita delgada, fíjense, la parte delgada es más fácil que haga esto. En cambio, en este otro lado no se puede, no es tanto. Entonces, este es el lado más delgado. Es el elemento que falla. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ¿qué quiero hacer? Notar todo muy claro para que lo que está viendo Hugo y muchos están pensando es, ¿por qué considerar así? Bien. Fíjense, ahora yo voy a hacer con esta reglita. ¿Se nota la regla, jóvenes? Sí, ¿no? Sí, se ve, que se ve. Muy bien. Con esta regla, fíjense mis puntos de contacto en la parte de arriba. Estos extremos son articulados, ¿ya? ¿De acuerdo? Y yo empiezo a meter un efecto de compresión. Está claro que se está comprimiendo en este sentido. ¿Se dan cuenta? Así. ¿Está claro? ¿Sí? En el eje Y se ha hecho esto. Así va a ser. Más fácil que en este otro, ¿no? Hagan sus reglitas, traten, no se va a poder. Porque además esta relación es mucho más alta. Entonces, noten, ¿qué eje estoy haciendo crítico? ¿Cuál es el que se deforma? ¿No? Del eje, el eje X, ¿no? El eje X está haciendo así. En cambio, el eje Y sigue recto. El eje X es el que se hace porque el eje está con el ancho B. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea. Entonces, lo que hacíamos en ese ejercicio, solamente en compresión, creo que este es el ejemplo, o si lo veremos ahora, fíjense, a ver si se entiende. Esta columna de 3 metros, cualquier longitud, jóvenes, cualquier longitud, no interesa, ¿ya? Articulada con una carga, uno de los ejes, fíjense, bueno, ambos ejes, así como acabo de hacer. A ver, vean, voy a volver a tapar, miren. Supongamos que esta columna tiene 3 metros, ¿de acuerdo? Si agarro de extremo a extremo y me estoy mostrando así, ¿qué les estoy mostrando? Les estoy mostrando el eje X, ¿no ve? ¿Sí? El eje X. Porque el eje X hemos dicho está al medio. Y si agarro así, le estoy mostrando el eje Y. Pregunta, ¿cuál es la longitud más larga? ¿El eje X o el eje Y? ¿Qué longitud es más grande? Repito, ¿el eje X o el eje Y? Hugo, En el X, sí. ¿por qué? Es más Longitud. grueso. Longitud. Ah, no,
No, es la Mira misma. dónde están mis dedos. Miren dónde están mis dedos. Eje Y, eje X. Mi longitud es la longitud de los dedos, ¿no? Eje X, eje Y. ¿Cuál es la longitud? ¿Cuál es más grande? Hugo. Eje Y, ingeniero. No, ninguna. Son iguales. Son No iguales. estoy cambiando mi dedo. No estoy cambiando, es mi longitud. Si yo les muestro el eje X, el eje Y vale 3 metros, ¿cuánto es el eje X de longitud? El eje Y de Lo mismo. longitud. ¿Ah? Digamos, Lo 3 mismo. metros vale la maderita. ¿Cuánto es? 3. 3. Y se 3 les igual. muestro el eje Y. ¿Cuánto vale el eje Y? 3 igual. Ah, eso es. Eso es. Entonces, miren. ¿Estamos de acuerdo? A ver eso, por favor. Los 3 metros es lo mismo en el eje X, en el eje Y, porque no hay ajustamiento. Pero si yo ese eje X, el eje Y, el XY, lo divido entre una sección, ¿cuál es crítica? La sección más pequeña. Porque si esta es la pieza 2 por 6, es la pieza de 4 centímetros por 14 centímetros, ¿no? A ver, 2 por 6, 2 por 6, 4 centímetros, 14 centímetros. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si esto es 2 centímetros, aquí está, mire, estoy parando así, si esto es 2 centímetros y este es el eje Y, ¿cómo creen que va a pandear? Va a pandear primero así en los 2 centímetros o así en los 6 centímetros. Inciso A o inciso B. ¿Cuál sería? Ahí. Ah, lógico, porque es lógico, ¿no? Hugo, eso es lógico. A ver, no hay manera. ¿Te das cuenta? Esta piecita es más fácil. Primero va a tender a hacerse así, esta. Estamos de acuerdo, ¿no? Por su eje es mucho más chico en este caso. Pero la longitud es la misma o no es la misma. Como sea que te le muestre, mire, de frente, de lado, alrededor, así, así, no sé, ¿cómo quieres que te muestre? ¿Cómo quieres que te muestre cualquier eje, de un lado, lo que sea? Fíjense, mis dedos no los estoy separando. La longitud de los ejes X, Y es la misma, donde esté. Columna, viga, ala, echada, parada, columna despejada, columna al revés, arriba, no, la misma. No sé si entienden. Eso sucede. Bien. Entonces, eso es lo que hemos hecho. ¿Mira? La longitud no ajustada, ese es mis dedos, ¿no? Entre una de las dimensiones, lo que hemos dicho en la fórmula, en la determinación de las ecuaciones, ¿no, jóvenes? ¿Se acuerdan? Ya no es radio de giro, ya no es radio de giro, es una de las dimensiones. Y alguna vez un compañero me preguntaba, la otra clase de ingeniero, ¿puedo utilizar dos columnas? No, porque esta es la ecuación de radio de giro, se ha hecho para una sola pieza. ¿De acuerdo? La teoría está ahí, ya hemos visto. Bien, entonces fíjense, hago los dos valores. ¿Y cuál es crítico? Aquel que es más alto. Este. Pero este no lo tomo en este caso. ¿Por qué? Porque se va de 50, entonces no lo considero. Quiere decir que no puede ser de 2 pulgadas. De 3 podría ser, pero no resiste mucho. Por eso subir a 4. ¿Entendido eso? Hugo, ahora, ¿qué hemos hecho? Lo he registrado. Lo he registrado. Ahí está, mire el ejemplito. Lo he registrado. ¿Qué he hecho? A ver, ahora sí. Paro. Ahora sí ustedes me van a decir. Voy a hacer con la reglita. Voy a hacer con la reglita. Mira. En el primer ejercicio les he mostrado la longitud, ¿no? Donde sea, como sea. Eje X igual a eje Y. ¿Ven? Ahora con la maleta, miren, es más fácil. Así hemos hecho, ¿no? Y hemos visto que este eje Y es el crítico, que hacía así. Y no quiero que haga así. No quiero. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ilustrar. Miren, voy a hacer lo siguiente. Aquí le va a poner, a ver, van a ver, les voy a mostrar un ajustamiento bien bonito. Con otra columnita, miren. Columna.
Ya, aquí digamos, ya. Fíjense esta otra columna. Es una columnita así. Es un elemento redondo. Quiero que entiendan bien, porque tienen que, una vez que entienden, es una maravilla. No necesitan hacer nada más. Ya, no sé. Se nota como columnita este elemento, mire, es un ancho. Eso es un foldecito. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo, igual que la escalera, igual que la reglita. Está claro que este es el eje Y, está muy delgado si quieren, y se va a pandear así. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Se tiene? En toda la longitud, ya. No quiero que se pandee. Entonces lo voy a ajustar. Lo voy a ajustar en ese eje a la mitad. Porque no tiene sentido ajustar en el otro eje. Miren cómo lo voy a ajustar. Miren cómo lo voy a ajustar. Muy chiquitito. Miren. No sé si notan este elementito. Lo estoy ajustando aquí. ¿Qué estoy haciendo? Aquí, fíjense. ¿Notan? Se nota que es un clipcito. ¿Sí? Se ve, Inge, se ve. ¿Sí? Se nota, ¿no ve? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Este ajustamiento, ¿qué es? Esto no va a permitir, este ajustamiento, no va a permitir que este eje Y vaya así, no me va a permitir. Entonces, ¿cómo me va a hacer? Si está a la mitad del ajustamiento, hace esto. Miren, desde la parte de arriba hasta aquí, ¿se entiende? Hasta aquí. Y desde aquí, en el otro sentido, hasta aquí. Entonces se forma una S. ¿Se dan cuenta? O en el otro sentido también, así. Pues, ¿qué ha pasado? Al ajustar, la longitud efectiva ya no es toda esta L, va a ser solamente este valor. Donde esté, o sea, no necesariamente en la mitad, como es que el ejemplo hace rato, ¿no? Donde esté, pero es más crítico, ¿se dan cuenta, no? Entonces, como es la mitad, yo analizo la mitad. Pero si fuera, digamos, a 2/3 o a 1/3, así más arriba, digamos acá, fíjense que fue el ajustamiento ahí, aquí arriba se entiende, se nota. Entonces, ¿cuál es su longitud más crítica? Es esta, porque esto se va a pandear así. Se va a pandear este lado así chiquitito y aquí más grande. Pues, ¿cuál es crítico? El más grande, lógicamente. En el ejemplo hemos hecho la mitad. Los que hemos hecho. Fíjense, ahora sí está ajustado. ¿Se entiende el ajustamiento? Lógicamente, ¿dónde lo he ajustado? En el eje crítico Y. ¿Se dan cuenta, no? Porque no tiene sentido que hagan el X, ¿no? ¿Para qué va a ser el X si es más grande, más grueso? ¿No? Porque ahí no tiene problema. ¿Cuál es el problema? Es que Y. Entonces lo estoy ajustando a la mitad. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí, el eje X modifica. A ver, ahora me les voy a mostrar otra vuelta, lo mismo que estoy mostrando. Está ilustrado, miren, este es mi ilustramiento, ahí está esa cosa y sí se nota que ahí, ¿no ve? Ahí sí, ahí que sea. Listo, ahí está, es una chequerita. El eje Y, este eje Y, ¿tendrá problema en pandearse? O sea, así, miren, este eje Y, con este ajustamiento, que está a ambos lados, ¿no? O sea, llega hasta este lado, entonces el eje Y, aquí. ¿Será que hace lo mismo? Miren, pues, de este lado voy a hacer, hace así y así. Pues el ajustamiento, no, no. El ajustamiento, al colocar el sentido, no le afecta en nada. El eje X sigue haciendo esto. ¿No se acuerdan, no? El ajustamiento del eje Y no le ha afectado. Por lo tanto, el eje X sigue siendo su longitud total. Va a ser los 300 dividido entre 14. En cambio, el eje Y ya está ajustado a la mitad. 150 entre 4. 37.5. Lógicamente, ya el cálculo es lo que hemos hecho, o sea, falla, no falla, y es otra cosa. Pero ese es el concepto de las esbelteces, jóvenes. ¿Se dan cuenta?
La esbeltez es longitud efectiva. ¿Qué es longitud efectiva? La longitud del elemento en los puntos de ariostramiento, como ariostrado si quieren, ¿no? Ese es. Si está ariostrado, la longitud de lleno puede ser 3 metros ya. ¿Se entiende? Ahora, ese es el concepto, así funciona. Es lo mismo que hemos hecho igual en la parte de la flexión, ¿no? Anteriormente, ¿sí? Lo mismo de la flexión, fíjense, voy a volver a colocar ese valor. Ahora sí se han dado cuenta de lo que hemos hecho el ejemplo hace un rato, no sé si es. ¿Dónde se me pierde? Mire, ahora fíjense, ahora está claro, ¿no, Hugo? Y para todos ustedes jóvenes, es el mismo caso, solo que en vez de parado es echado. Este elemento, ahora con efecto momento, no ariostra. No se olvídense ahora del momento. En este ejemplo, en este otro, esto ariostra es como esas flechitas que he puesto ahí. Lo mismo que acabo de mostrar aquí. Está ariostrado. Entonces el eje X no se modifica. Y el eje Y hace lo que les decía la S, ¿no? Así. Ese es el concepto. Exactamente lo mismo. Si quieren esta columna, ustedes la paren y va a ser lo mismo que el anterior ejemplo. ¿Entendido, Hugo? ¿Entendido todo, jóvenes? Eso es lo básico. Lo demás es reemplazar fórmulas. Eso es lo básico. Sí, que se entiende. ¿No ven? Eso tiene que ubicarse, si está ajustado o no. ¿No recuerdo? Alguien me preguntaba ayer del proyecto. Ingeniero, yo tengo una columna de 6 metros y, a ver, y, no sé cómo la pregunta decía, y al medio estoy colocando unas vigas. Las vigas que van a soportar el piso. Muy bien. Imagínense, es una columna, ¿no? Depende cómo lo coloca, ¿ya? Es una columna que la coloca en el eje X o en el eje Y, no sé cuál será mejor para él. Parecería que es el eje Y así lo tiene que colocar, ¿no? Se dan cuenta, así tiene que colocar. ¿Por qué? Porque no tiene que sentir que lo coloque así, ¿no? No tiene que colocar así. ¿Por qué? Porque las vigas que va a colocar acá, las vigas laterales que está colocando en este sentido, van a ser de ariostramiento. Entonces su longitud ya no va a ser 8, ya no va a ser 6, va a ser 3 solamente. ¿No? Ese depende de cómo están armando. ¿No? Ahora, el problema es como, yo te dije ayer, muy bien, no está mal, pero el problema es ahora cómo sujetas las vigas a esa columna que es una sola pieza. Ese es otro problema, eso también tiene que entender. ¿Ya? ¿Está entendido, jóvenes? ¿Está entendido? Claro, ¿alguna duda? Porque esta es la parte crítica. Lo demás es fácil, todo lo demás es sencillo. La esbeltez es lo que tienen que tener cuidado. Y ahí es donde la mayoría de la gente falla. No se da cuenta cómo estamos considerando la esbeltez. ¿Bien? ¿Alguna consulta? A ver, ¿alguna? Ingeniero, un detalle más. ¿Cuál Claro, sería el valor mínimo en todo caso? Porque solo puso un valor K y 50 como el máximo ¿cuál sería el valor mínimo de qué? de la esbeltez. 0. A ver, De 0 a 50. claro, a ver, otra vuelta. ¿Dónde está mi teoría? Esbeltez, gráfica, de 0 a 50. ¿De acuerdo? Repasando, no sé si se acuerdan. También si ustedes en una semana se olvidan, ¿qué hemos generado? Hemos generado primero la ecuación de Euler. La ecuación de Euler es esta, la de abajo, desde atrás estoy yendo, de 50, sube así, viene y se pone asintótica respecto a las ejes de las ordenadas, asintótica. Y está claro, ¿no? Fíjense la ecuación de Euler que nos dice, es un valor dividido entre la esbeltez. Mientras más chica sea esta esbeltez, mientras se hacen un límite de la esbeltez tendiendo a 0,
ese límite les va a dar infinito. Pero está claro. Mientras este valor sea más cerca a cero, este va a ser infinito. ¿Pero qué significa? Significa que si un valor sea tan chico, digamos casi cero, esa columna con esbeltez cero, casi cero, va a tener una fatiga de resistencia muy grande, infinita, y eso no es cierto. Les he dicho, a ver, hagan de cuenta, hagan un dadito, un dado va a tener una esbeltez bien pequeñita, 0.0 algo. Ese dado va a poder soportar una carga casi infinita. Ese dado va a poder soportar 20 edificios encima. Ese es el concepto, y eso no es cierto. Entonces, la norma dice, no, esta columna de Euler solo funciona hasta el punto donde la fatiga es 2/3 del admisible. Y este 2/3 de 110 en matriz tipo B son 73.33. Entonces, Euler funciona solamente desde cero, ¿no? Bueno, en fatigas, ¿no? En fatigas, si quieren, desde cero hasta 73.33. Y la parte más crítica está acá abajo, por eso han visto, nos daba 15, 18, 20. A medida que va aumentando el grosor, va subiendo 15, 18, 20, 25, 30, 50, 73. ¿Estamos de acuerdo? Cuando la esbeltez es 21.18, 73. Es el valor límite. Para 22, 23, 24, 25 va bajando. Es lo que hemos hecho. ¿Ya? Bien. A partir de este punto, de 2/3, y entre el límite cero, desde el principio, porque tiene que ver con, ahí Hugo dice, ¿cuál es el valor mínimo? Cero. Esbeltez cero. Era un, una moneda, ponla que esbeltez tiene. Cero. Al contrario, Hugo, a ver, medí tu moneda, ¿cuánto tiene? 2 milímetros. Una moneda de 2 pesos, ¿qué diámetro tiene? 2 dividido entre, vamos a calcular, 2 milímetros, 3 milímetros, 3 milímetros dividido entre, ¿cuánto será una de 2 pesos? Será, digamos, 20 milímetros, 30 milímetros, 0.1 da de esbeltez, una moneda. Entonces, con una corta la moneda. ¿Cuál es su fatiga? Esa va a fallar solo cuando la aplastes. Esto se llama falla por el aplastamiento o por agotamiento de material. Así se llama eso. No se pandea. Una monedita. ¿No se acuerdan? Bien. Entonces, en esos dos límites entre 0 y K, se ha creado una fórmula experimental desarrollada por la norma americana que nos dice que es de 4º grado. Y hemos dado eso, es esta formulita. Hemos desarrollado, esto está en todos los textos, o sea, no es nada nuevo. Así funciona, porque esta fórmula ha sido desarrollada. Pero además dice, es entre 0 y el valor de K. Ese valor K es para matriz tipo B, hemos definido en algún momento que está, se refiere en estas ecuaciones, ¿no ve? Entonces, para matriz tipo K, tipo B, 21.18. Sabemos eso tal vez de modo. Muy bien, es el K. Entonces, debemos tomar dos valores. En general, debemos tomar dos valores, sí, de 0 a K la experimental y de K hasta 50 euros. Sí, señores, así es. El valor dice, no, ¿para qué de 0? Si de 0 hasta 11 no hay nada, casi es lo mismo. De 0 hasta 11 no es casi lo mismo. Hay una pequeña diferencia, 3%. Entonces, de 0 hasta 11, en vez de utilizar la curva, utilizaremos como si fuera una recta. Entonces, por eso, el de 0 hasta 11 da que la fatiga admisible pandeo es igual a la fatiga de compresión. Es decir, aquí es así, es lineal. Hay una diferencia. Aquí debemos considerar en 11 acá, pero consideramos aquí arriba. ¿Por qué? Porque nos dice, hay un error, sí, que error de 3% que no incide en el cálculo, nada más. Pero lógicamente debíamos haber dicho, no, es de 0 hasta acá y de acá hasta, de 0 hasta acá el experimental y de acá hasta 50 euros. ¿Estamos de acuerdo? Repito, no nos hacemos tanto lío. Un valor, sí, claro, el dibujo no está muy claro, o sea, no está muy, a ver, ¿qué les puedo decir? No está muy a escala, solamente lo he puesto para que noten que este 3% no representa, o sea, que existe un 3%, pero no es gran cosa. Si ustedes grafican bien estos valores, con los valores que estamos dando, van a ver que este elemento es notable, chiquito. La parábola es una parábola bien echadita y esta es una ecuación bien tendida, bien tendida. Entonces, esa es la idea, ¿ya? Entonces, a eso me refiero. Entonces, la respuesta de U, ¿cuál es el valor mínimo? 0. ¿Cuál es más grande? 50.
ahí trabajamos nosotros en la clase, en el grupo, en la teoría, en proyecto, en todo. ¿De acuerdo? Eso trabajamos. En obra, en lo posible, traten de no llegar a 50. ¿Por qué? Porque la madera tiene algunos problemas de nudos, de humedad, de todo eso, que no vale la pena aclarar. Pero yo no puedo decirles eso ahora porque van a decir, no, ingeniero, usted nos ha dicho que tomemos 40. No, de 0 a 50, en sus exámenes, en sus proyectos, en las prácticas, en todo. Claro, profesionalmente, a no ser que la prueben bien la madera, traten de no llegar a los 50. Normalmente no se llega. Traten de no llegar a eso. Entonces, esa va a ser la idea. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a eso me refiero. A eso me refiero. Pues son tres elementos. Y a medida, a ver, entiéndanme, jóvenes, a ver, no sé si han dado cuenta del ejemplo de lo que les decía. Al principio toman una pieza delgada, por ejemplo, una pieza 2 pulgadas de espesor para una determinada longitud. Como es delgada, entonces va a ser una columna larga. Eso es lógico, ¿no? Una pieza delgadita y larga es una columna larga. Entonces, cuando empiezan a tomar, como hemos hecho siempre nosotros, una pieza, voy a probar la 2x2, digamos, o la 3x3. ¿De dónde estamos empezando el diseño? Estamos empezando aquí abajo. Aquí abajo. ¿Por qué? Porque una pieza, una 2x2, como es delgadita la pieza, digamos 2 pulgadas, me va a dar una esbeltez, digamos, de 40. Ah, no, no quiero, no me da la fatiga, me da un valor, me da muy chico, me da en vez de 73, me da 20 y con mi carga no da. Ya. Entonces, ¿qué hago? Aumento la pieza, aumentar la sección de la pieza, estoy llegando a un valor menor que el anterior, o sea, menor en esbeltez, si quieren, ¿no? Pero más grande en fatiga. Entonces, a medida que voy aumentando la pieza, voy subiendo hasta este lugar. Y sigo aumentando la pieza, voy trabajando en esas otras zonas. ¿No? Entonces, ¿cuál ha sido nuestro criterio? Nuestro criterio ha sido empezar con piezas delgadas y hasta encontrar la pieza que nos da. Pero nadie nos dice que yo no puedo hacer lo siguiente, empezar con piezas gruesas, ¿se entiende, no? Mire dónde está mi cursor, empezar con piezas gruesas y buscar la pieza hacia abajo hasta que nos dé. No interesa, pero igual vamos a llegar al mismo valor. Esa es la idea, nada más. Por eso la mayoría de ustedes van a tender a diseñar con piezas, con Euler. ¿Por qué con Euler? A ver, pensemos, ¿por qué con Euler van a empezar? ¿Por qué van a escoger una pieza pequeña, delgada, de sección pequeña, si quieren? ¿Y por qué? Por el área. Porque van a estar buscando la pieza más económica. La más chiquita va a ser la más económica. ¿Estamos de acuerdo, no? Entonces, por eso se tiende a diseñar por ese lado. Pero no significa que el otro no lo puedan hacer. Busquen una pieza gruesa, grandota, y va a dar súper dimensionamiento, entonces tienen que bajar hasta que sea delgado, tienen que bajar área, hasta que les llegue. Esa es la idea. Pero la mayoría, con los ejemplos que hemos hecho, es esto. En realidad, vamos a llegar, vamos a partir de piezas 2x3, 3x3, no falla 4, 5, sigue fallando 6. Entonces, voy subiendo, ¿no? 2, 3, voy subiendo. ¿Por qué? Porque para una misma longitud, la esbeltez va a ir mejorando. ¿Por qué? Porque esa longitud hay que dividir ese ancho, está claro. Si es de 2 pulgadas, estará abajo, digamos 10 metros, en 2 pulgadas abajo, pero en 3 pulgadas más arriba, en 4 pulgadas más, en 5 pulgadas más, en 6 más. Entonces, estamos de acuerdo, ¿no? Esa es la idea. Así funciona, ¿no? Toda esa teoría, bueno, ya sabemos que es teoría, ya se ha dado, pero conceptualmente tienen que saber utilizar. No es que digan, ahora, ¿qué ecuación uso? Mira, nos ofrece ecuaciones, ¿cuál uso? No, no. Usan la que les diga la esbeltez. Usan la que les diga la esbeltez. No es que van a escoger, no, escoger la ecuación de Euler, no. O escoger la otra, porque es más fácil. No, no es así. Hacen una pieza, sacan su esbeltez, ve dónde está su esbeltez y buscan. Ah, esta ecuación entra. Así es, esa es la idea del diseño. ¿Os recuerdo? Ya sea que toman por arriba, grandes, o por abajo, chiquitas. ¿Entendido? ¿Entendido, jóvenes? Es importante eso. Esa gráfica, entiéndanlo. O sea, si bien hemos desarrollado muchas ecuaciones, todo, conceptualmente es bueno que sepan lo que están haciendo. Esas gráficas vean más. Y fíjense, esa relación, digo, de Euler es infinita al cero, ¿no? Pongan el límite, ustedes son buenos matemáticos.
un límite de esa ecuación donde lambda tiende a 0, infinito. Eso es sencillo, ¿no? No hay más. Un límite sencillísimo. ¿Estamos de acuerdo, no? Esa es la idea. ¿Se entiende, jóvenes? ¿Alguna otra consulta? ¿Eh? Así, tiene que entenderse esto. Esto es lo importante en el diseño de todos los elementos en flexión. A ver, les voy a mandar esto. Los ejercicios los van a revisar, por favor, por operaciones más que todo. No sé si me han seguido algunos con las operaciones. Pero el concepto es ese, así debe funcionar, ¿ya? Y algo así vamos a tratar. Entonces, les estoy mandando el formulario de asistencia para que me lo llenen y mandarles todo esto. Es verdad, ya el anterior tema y esta partecita que complementaria les voy a mandar. ¿Listo? Los ejercicios han tenido que tomar apuntes, ¿no ven? Es importante. Por eso quiero las preguntas. Por la teoría, todo eso les voy a presentar. Vayan llenando su formulario, por favor, y mientras tanto, si hay consultas, preguntas, adelante. ¿Está entendido, no, Hugo? Sí. No tiene que haber confusión. Para todos jóvenes, solo oigo preguntar para todos. Si no entiende, estoy para explicarles, tratar de explicar lo más visual que se pueda, ¿no? A veces no es tan fácil tratar de explicarles acá, ¿no? Virtual, pero trataremos de hacer lo mejor que se pueda. Eso no pueden fallar. Y ahí es donde fallan los exámenes. No saben sacar los splits, se confunden. A ver, me están llenando sus formularios, les voy a hacer una pregunta que me puede responder. Digamos en este ejemplo, me están llenando el formulario, este ejemplo, en vez de ser este apoyo, es una articulación, hubieran sido empotramientos. ¿Cuál hubiera sido la luz efectiva? ¿Quién me puede decir eso? O la esbeltez, ¿cómo hubieran considerado? La crítica. Bueno, la crítica estamos viendo en el eje Y, y es en el eje Y ya sabemos. ¿Cómo sería? Ahora esto es empotrado y aquí es empotrado. Estas esbelteces, ¿cómo serían? ¿Qué audaz me puede decir cómo se hace? Tanto ver ese formulario, cómo si están mandando. A ver, ¿se entienden? La esbeltez en eje X ya no sería... 150 sería, Inge. No. En eje X no sería 150. ¿Por qué? Porque el eje X sería... longitud sería 3 metros. Pero si es empotrado, ¿cuánto es? 6 metros. No. Si es empotrado, el K de empotramiento, ¿cuánto da? ¿Cuánto es? Medio. 0,5, ¿verdad? Entonces, esta luz, en vez de poner 300, porque en realidad, a ver, este valor es K, ¿no? Así es, ¿verdad? Así es, K por, ese es el valor K. Así es la esbeltez. Lo mismo aquí, KX, aquí lo haremos, y KY. Así es. Ese es en realidad. Pero en este ejemplo, ¿cuánto he puesto aquí? KX, he puesto 1, si quiere. ¿Y qué he puesto en KY? KY he puesto también 1.
Eso he puesto. ¿Por qué? Porque está articulado. Está empotrado. ¿Cuánto tendría aquí? En X. Está empotrado aquí. Sería 0,5. Ese es el esbeltez. ¿Y en Y? ¿Cuál sería Y, jóvenes? Dije, por K se refiere al constante n, ¿verdad? No, el L es sobre la raíz de N. El coeficiente de empotramiento. O sea, la condición de contorno que hemos dado en una tabla. No sé si está en este, a ver, o en este otro, a ver. Buscaré en cuál teoría hemos avanzado. A ver, no sé, aquí. Aquí está. Aquí está. Ahí está, miren. A esto me refiero. Empotrado libre, longitud efectiva, 2L. Extremos articulados. Estamos trabajando con N igual 1, ¿no? L. Longitud efectiva igual, eso hemos hecho. Empotrado articulado es 0,7 y extremos empotrados 0,5. Ya, ¿estamos de acuerdo? Entonces, no es este ejemplo, ¿no? Está, no sé. No sé, está acá. No, sí, aquí está. No está aquí el ejemplo. Bueno. Aquí. Estamos de acuerdo, ¿no? Ahora sí, bajo lo que hemos visto, bajo ese elemento. Estamos de acuerdo que ahora, si este es el eje X, que es 300, que el arrastramiento no afecta, entonces va a ser empotrado. ¿Se dan cuenta? Miren dónde muestro. Empotrado, 0,5 de L. Y el eje Y, ¿cómo sería? 0,5 de 150, Inge, ¿o no? ¿No? ¿Por qué? Porque si es 150, este es empotrado y esto es articulado, porque hemos dicho que es articulación. Entonces, esto es empotrado, articulado. Por lo tanto, esto va a ser 0,7, Inge. 0,7. Muy bien, esa es la idea. ¿De acuerdo, no? Y esta otra, ¿cuánto sería? El otro tramo, el otro lado. Sería articulado, empotrado. También 0,7. ¿Por qué te digo eso? Porque puede ser que en un ejemplo, en un lado tengas, por ejemplo, ser 1.2, digamos, y en el otro lado esté el 1.8. ¿Nos de acuerdo, no? Entonces, ¿cuál va a ser crítico? Hay que calcular las dos esbelteces. Lógicamente, se sabe que está 1.8 por 0.7. ¿Por qué? Porque es articulado empotrado. Y es igual, es empotrado articulado. Eso tiene que tener cuidado. ¿Ya, jóvenes? Eso, por favor, mucho cuidado en esos sistemas. ¿Estamos de acuerdo, no? Una cosa es la longitud efectiva y otra cosa es las condiciones de contorno. Ese es el criterio. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces, lógicamente, lo voy a poner como estaba antes, ¿no? Si quieren les pongo para después, ustedes lo puedan ver. Uno le pondremos por así, ¿no? Para decir que es, solo en esta parte se va a poner uno por para decir que es así. Este es el valor K, ¿no? Esa es la idea. El valor K en este caso es 1. ¿Ya? No sé cómo quieren que se los mande. Vean, así se los voy a dejar si quieren. Ustedes lo revisarán bien. ¿Listo? ¿Entendido, jóvenes? Esos detallitos, esas cositas tienen que saber. Para eso hemos llevado la teoría. Bien, ¿alguna pregunta, alguna consulta más? Ven los formularios. Yo creo que ya están todos. Se va a cerrar el formulario. Todos han mandado, ¿no? No, Inge, falta un rato, por favor. Capo, ya pues.
Bueno, de esos jóvenes, ¿alguna consulta? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Ingeniero, buenas noches. Juan Jaime. Ingeniero, no estoy entendiendo muy claro la forma de adiestrar. Supongamos que tengo una columna de 3 metros, Ujú. entonces si quiero adiestrarlo a la mitad, entonces le pongo a los costados, donde el eje sea más débil, ¿no? Por así decirlo. Le Sí, pongo a los costados una forma de vigas. sí. A ver, Le pongo, ¿no? y, Y esa viga la apoyo a las otras columnas que estarían a su lado. a ver, imagínate, a ver, solo nos imaginaremos, no vamos a dibujar, imaginaremos. Imagínate una columna de 3 metros de madera, ¿sí? Y quieres ajustar eso. Entonces tú parate al lado de la columna a la mitad, y a la mitad tú, como eres fuerte, poderoso, un capo, vas a agarrar en ambos lados. Sí vas a agarrar la columna, sí la vas a agarrar así. Capo. Ahí estás ajustando. Como eres súper poderoso, no se va a mover, porque eres capo, eres fuerte. ¿Ya? En general, cuando estos ajustamientos se lo hacen las construcciones, cuando están haciendo un encofrado. Son varias columnas, ¿sí? Y han debido ver, hay unos elementos que los cruzan así, unas como crucecitas, si quieren. Eso se llama ajustamiento. Entonces se coloca, ya sea a los tercios, digamos de un tercio, otro tercio acá, y se los cruza, así, así, como cruz si quieres. Entonces estás ajustando esta luz, fíjate, la estás ajustando en 3 lugares. En 2 si quieres, 2 ajustamientos y vas a tener 3 longitudes, la 1, la 2 y la 3. ¿Estamos de acuerdo? Si los extremos fueran empotrados, esta de aquí, de arriba sería 0,7, no, 0,5, o sea, 0,7, porque es empotrado articulado. Si abajo estaría solamente articulado, sería articulado, articulado. Y la del medio sería articulado, articulado. Ahora, ¿cómo colocas aquello? Es así, así lo aseguras. Lo clavas, lo amarras, lo que sea. Lo aseguras, ¿no? Poxipol, goma líquida, diurex, no interesa. Lo aseguras. Ese es el concepto. Ese es el ajustamiento. Ese asegura, hace que no se mueva en ese sentido. Ese punto no salga de su eje. Ese es el concepto del ajustamiento. Hay muchas maneras de ajustar, pero la idea es básicamente esa. ¿Está entendido? ¿Sí? Aquí me preguntan, no sé quién era, Jaime creo que era, ¿no? Sí, ingeniero, está claro. Esa es la idea. Entonces, eso es ajustar. O sea, ¿qué haces al ajustar? Haces que tu eje, bueno, que ese eje que está bajando no se salga de su posición, se mueva. Esa es la idea. Y si hay 2 puntos de no se mueva, esa se llama longitud no ajustada, se llama. Por eso en Euler, ahora sí me van a entender lo que decimos en teoría y lo que han hecho ustedes en materiales, la longitud no ajustada es esa. Es la longitud libre entre 2 puntos ajustados. Esa es la longitud no ajustada, que se llama longitud efectiva. Y depende de cómo consideras ese ajustamiento extremo que tiene. Si está empotrado, es un ajustamiento en empotramiento también, ¿sí? Por si lo empotras, no se mueve ese eje. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Si yo empotro ese eje, no se mueve de ese punto. Ese puntito del eje no se va a mover, sigue ahí. Entonces, por eso depende de las condiciones que tú tienes, empotramiento, articulación. ¿Está bien, Jaime? Sí, ingeniero. ¿Alguna otra consulta? Bien, ya han mandado sus formularios, ¿no? Todos, ¿no? Sí, todos están. Bien, acá quedaremos jóvenes, nos vemos mañana, les hago citación para ver, por favor, ya más o menos tengan una idea de las cosas que vamos a hacer, porque en realidad ya estamos en lo último del proyecto, ¿no? En sentido, digamos, de conocimiento. Mañana les voy a explicar lo que tenía que hacer con la escalera, es flexocompresión, adelantamos, es flexocompresión, la cosa es ver la carga, nada más, ¿ya? Ese día. Y después ya tendrían todo diseñado, ¿no? Todo podrían diseñar.
No sé cómo estará en diseño, no existen muchas preguntas de parte de ustedes, o sea, o están, o son unos capos haciendo, o no han empezado, y van a tener mucho problema. Pero eso dejamos para el tiempo. Bien, jóvenes, ha sido un gusto saludarles, se van a cuidar, nos veríamos la próxima clase. ¿Ya? Adiós, muchachos, buenas noches y saludos. Hasta luego, Inge. Hasta luego, Inge. Muchas Chao, gracias. nos vemos. ingeniero. Chao, Jaime. Chao, chao, nos vemos, muchachos. Chao, Cristian. Cuídense.